Hoy vamos a presentar la actividad 4, las imágenes de lo político, presentado por Kelsey García, Lorena Arcia y quienes habla Girley Blanquicén, Corporación Universitaria Iberoamericana. Bienvenidos a conocer sobre las políticas públicas en la población, infancia y adolescencia en dos municipios de Antioquia, los cuales son Apartadó y Necoclí, y a su vez en la ciudad de Bogotá. Desde la imagen de lo político se estará dando respuesta a cada interrogante. ¿Qué es la política pública de primera infancia y adolescencia? La implementación de esta política ha sido posible gracias al apoyo del Congreso, quien ha garantizado que todos los niños y niñas en Colombia reciban una atención integral. La Presidencia de Colombia ha establecido estrategias de cero a siempre para brindar atención a la primera infancia, en los que se deben garantizar los derechos de los niños con una atención adecuada que permita su desarrollo integral. El Estado es responsable de garantizar estos derechos y la sociedad es responsable de garantizar que se cumplan. El desafío de esta política es asegurar los derechos de la primera infancia mediante el compromiso de las familias y la sociedad a través de la ejecución y el seguimiento. En Colombia se evidencia que hay más de 5 millones de niños que viven en condiciones de extrema pobreza, quienes son excluidos y necesitan oportunidades para desarrollarse de manera integral. Todos, juntos con el gobierno, tenemos la responsabilidad directa de garantizar los derechos de la primera infancia. Se evidencia el cumplimiento de la política pública en el municipio de Apartadó, Antioquia. El cumplimiento de la política pública en la primera infancia y la adolescencia se evidencia por medio de indicadores que miden el desarrollo integral, la protección y la participación de los niños y niñas. Algunos de estos indicadores son el acceso al servicio en salud, la educación inicial, básica y media, porcentajes de niños y niñas y adolescentes con acceso a espacios culturales, deportivos y recreativos, también los que ejercen sus derechos a la participación. ¿Cómo se construyó la política pública? La política pública para la infancia y la adolescencia nace como el resultado de la construcción colectiva entre diferentes organizaciones institucionales y sociales, todas encaminadas a reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por esto, la política pública de infancia y de adolescencia se enfoca en que los derechos de los niños y niñas se cumplan. Todo esto tiene como objetivo que se realicen ejercicios permanentes en la ciudadanía para que sea activa en función de los niños, niñas y adolescentes. La misma busca brindar un proceso de retroalimentación periódicamente entre diferentes sectores de la sociedad para reflejar las realidades y dinámicas de la situación de cada niño con el fin de satisfacer eficazmente las necesidades y expectativas de cada uno de ellos. Apartado se caracteriza por avanzar en materias de políticas encaminadas a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, como un claro compromiso del gobierno municipal con los deberes adquiridos por Colombia al momento de ratificar el Convenio Universal sobre los Derechos de los Niños de 1989, otros acuerdos, tratados internacionales, las normas nacionales de los antecedentes de la política pública de la primera infancia en Apartado. Se puede enfatizar que estos logros representan un crecimiento progresivo del gasto social dirigido a la niñez y a la adolescencia. Es la confirmación de instancias y mecanismos de gobernación para estos espacios de participación de la niñez. Es importante hablar de la Ley 2242 del 2022, la cual crea un programa de Estado Contigo en donde se fortalece el sistema de información para niños, niñas y adolescentes, donde el ICBF se establece como una entidad que apoya especialmente la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto para prevenir la desnutrición, las distintas formas de violencia, la deserción escolar y el abandono de los niños. Estos programas se crean en pro del bienestar de la salud de cada niño, niña y adolescente. ¿Cómo se fortalece la dimensión política de las personas a través de las estrategias de la política pública? Esas estrategias se dan de varias maneras, como lo son fomentar la libertad solidaria, la participación en los asuntos políticos, el compromiso con la solidaridad,
garantizar el derecho a la participación ciudadana en todo el ciclo de las políticas públicas, desde la planeación hasta la evaluación, promover el desarrollo humano integral como una cultura organizacional que reconozca la diversidad, la inclusión y la equidad, a través de la implementación de un Estado abierto que facilite el acceso a la información y la colaboración con los ciudadanos. ¿Cómo puede contribuir la psicología social al fortalecimiento de la dimensión política de las personas? La psicología social puede contribuir al fortalecimiento de la dimensión política a través de la reflexión sobre lo social, lo político y lo comunitario, en la intervención de diversas dimensiones de la vida, junto con los problemas que cada vez son más complejos que experimenta nuestra sociedad. La política ha llevado a definir pautas de intervención preventiva y a proponer acciones para generar las condiciones fundamentales de desarrollo humano, de esta manera armónica, brindando así un análisis a los procesos psicosociales de la cotidianidad de cada persona, por lo que se puede concluir que la psicología social crea y genera conocimientos para hacer viables las condiciones psicosociales en la participación y en la transformación de cada programa, llegando así a la creación y a la autorreflexión, el análisis de las implicaciones de cada política creada a través de una ética que rescate el valor de la persona. Mi nombre es Kelsey Balmaris García Sánchez. Voy a hablar sobre la ley de 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, por la cual se pide el Código de Infancia y Adolescencia, y en su primer artículo tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo y que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de amor y comprensión. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la política en el contexto seleccionado? Necoclí, Antioquia, Colombia. Teniendo en cuenta el concepto de políticas públicas e integrado al contexto del tema de la infancia, se evidencia la presencia de la institucionalidad a nivel de Estado y local, el ente de la alcaldía haciendo su presencia y coordinando a través de programas de educación familiar para el desarrollo infantil, ampliando la cobertura hacia el desarrollo integral de los niños, la familia y la comunidad, programas de familias en acción, familia, mujer e infancia, FAMI, programas para el mejoramiento de la educación y la salud en el ambiente, que su presencia es notoria no solo en la parte rural, sino en los focos de mucha vulnerabilidad, como es la infancia en el sector rural, la presencia del IFBS como garante y protector de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de Necoclí. ¿Cómo se construyó la política pública? Andrés Roth dice, existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de los objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar las cosas percibidas o como problemáticas. Roth 2007. Asimismo, Alejo Vargas establece que la política pública es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones. Vargas 2007. Se entiende que la política pública es un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar las necesidades de economía, política, ambiental, social, cultural, entre otras, implementa un conjunto de medidas reparadoras construidas para la participación de los grupos afectados por los diferentes problemas. ¿Cómo se fortalece la dimensión política de las personas a través de las estrategias de la política pública? Entonces, básicamente teniendo en cuenta algunas de las maneras, la política se estructura bajo 5 dimensiones: socioeconómica, territorial, participativa, seguridad, convivencia, diversidad y cultural. Cada dimensión se materializa hacia 2 ejes que dinamizan de forma articulada los objetivos de la política, los cuales se fortalecen con instrumentos de planeación orientados a la acción para los logros de los objetivos prioritarios. Fruto de ese proceso de concertación intersectorial y co-creación en el que participa la administración local, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la academia
entre otros, de una forma articulada. Finalmente, para cerrar mi intervención, ¿cómo se contribuye la psicología social al fortalecimiento de la dimensión política de las personas? El rol principal del psicólogo social es el de mejorar la calidad de vida de las personas. Con su intervención evalúa, diagnostica y valora las situaciones del grupo social. Esto a través de las actividades que ayuden a determinar las necesidades que existen para una buena interacción, lo cual contribuye principalmente a que la psicología fomenta por medio de terapias y tratamientos que los seres humanos se conozcan a sí mismos de una forma responsable con otras personas, contribuyendo así a una sociedad más empática y responsable. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Clarena Arcia. Voy a darle continuidad al tema de las políticas públicas de la infancia y adolescencia, iniciado por nuestra compañera Yerlay Blanquicet. Como sabemos, el objetivo principal de esta política es generar condiciones de bienestar, acceso a oportunidades, con equidad de incidencia a nuestra población de niños y niñas y adolescentes, con el fin de transformar o mejorar nuestro país. Voy a dar la respuesta a la pregunta de cómo se evidencia el cumplimiento de las políticas públicas de la infancia y adolescencia en Bogotá. En Bogotá, por ejemplo, el gobierno distrital ha tomado un interés creciente y sostenido en pos del desarrollo de esta población y el cumplimiento de estas políticas en cuanto a esta población. De manera consciente se han venido haciendo o generando una serie de eventos que han llevado a la realización de acciones institucionales que han contribuido al mejoramiento del ejercicio de los derechos y la calidad de vida de la población en desarrollo. En nuestra política pública de 2011-2021 se han contemplado una serie de eventos que han ayudado a contribuir, como les decía anteriormente, el desarrollo de esta política. Una de estas condiciones, las vamos a llamar así, sería la calidad de vida, de la satisfacción de los intereses y necesidades sociales, materiales y afectivas de las niñas, niños y adolescentes. Esto se deriva de los derechos de esta población. Uno de los eventos que se han realizado para llevar a cabo el cumplimiento y el óptimo desarrollo de estas políticas es la creación del sistema de un sistema de monitoreo de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia. Está plasmado en el Acuerdo 238 de 2006 y en el Decreto 031 de 2007. Otra es la reforma administrativa del gobierno distrital aprobada por el Consejo de Bogotá a través del acuerdo 217 de noviembre de 2006. Otra sería el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Bogotá. En el 2018-2012, Bogotá Positiva para Vivir Mejor. En particular, digamos ahí lo correspondiente al artículo 34 de este plan. La siguiente pregunta es: ¿cómo se construyó la política pública? Esta política pública se formuló mediante la metodología COMPES, Distrito Capital,
y es el resultado de un proceso de participación ciudadana en la que se escucharon diferentes reflexiones, diferentes propuestas sobre las situaciones que viven niñas, niños y adolescentes en esta ciudad, y adicional a eso las condiciones de sus cuidadores y de sus cuidadoras y cuidadores de esta población. Basándose en eso fue que se construyó esta política pública.